Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 2, correspondiente al curso de Biología General. Vamos a hablar sobre bioquímica de membranas y entonces vamos a presentar esto que corresponde. Voy a disponibilizar para ustedes eh, la presentación y como pueden observar en sus pantallas, vamos a estar conversando lo que correspondería al capítulo 5 de este libro, que en realidad no es el capítulo 5 completo, sino de los puntos 5.7 al 5.10, o antiguamente sí correspondía a un capítulo completo, que es el capítulo 5 de bioquímica de membranas. Siguiendo con la dinámica de mis presentaciones, y que nos correspondía compartir con ustedes esta semana, esta presentación va a estar separada en dos secciones, respondiendo a dos preguntas. La primera es cómo es la estructura de la membrana celular relacionadas con su fusión. Entonces estaremos hablando de aspectos meramente estructurales. Y el segundo punto es cómo mover sustancias a través de estas membranas. Entonces ahí es donde estaremos hablando de la parte funcional en una segunda instancia. Primeramente, y para dar inicio y responder entonces a esta primera sección, es importante saber varias cosas. Eso es una imagen clásica de una membrana. Todas las membranas de una célula tienen una estructura básica muy similar. O sea, ustedes no van a observar una membrana muy diferente en estas situaciones y van a observar varias cosas. Primero que tienen proteínas, que son las estructuras azules, y son proteínas muy bien marcadas o están ahí. Y estas están suspendidas o están unidas a una bicapa de fosfolípidos, que en realidad esta es la base de cualquier membrana, y ustedes van a estar, y ahorita vamos a conversar un poquito más a detalle de eso. Y las membranas van a diferir dependiendo del ambiente y de los tipos de tejidos. La función de las membranas es importantísima y ya habíamos conversado un poco de eso en la clase anterior, en lo que es aislamiento, en regulación de sustancias, en reacciones y en toda la comunicación que tiene que darse dentro y entre las células. Entonces hemos conversado de que probablemente la membrana sea la estructura más importante dentro de lo que es el proceso o lo que conocemos como el proceso de la vida. Es muy importante que hablemos de esta eh, bicapa de fosfolípidos, que es lo que se conoce como el modelo de mosaico fluido, y es ahí donde nos damos cuenta de que las moléculas pueden fluir de un lado hacia el otro y que vamos a tener especialmente moléculas, proteínas que van a estar embebidas y formando dentro de esta parte del mosaico. Entonces, cuando ya nos ponemos a ver específicamente cuáles son las moléculas que formarían parte de este mosaico fluido, nos damos cuenta que vamos a ir de un extremo al otro, vamos a tener glicolípidos, que es cuando tenemos estructuras de glucosa adheridas a lípidos, vamos a tener glicoproteínas, que es cuando tenemos estructuras de glucosa unidas a proteínas. Vamos a tener proteínas de reconocimiento, vamos a tener enzimas, vamos a tener proteínas de transporte. Todas esas ustedes las pueden observar en la pantalla que están observando. Vamos a tener proteínas receptoras, proteínas de anclaje y una molécula que es importante, que es el colesterol. Que el colesterol también ayuda a dar un poquito más de rigidez a esa membrana de fosfolípidos, y ahorita vamos a hablar cuál es la importancia de eso. Los fosfolípidos, que esta es la molécula principal estructural de la membrana, va a tener dos partes que están sumamente marcadas y sumamente divididas. Vamos a tener una cabeza que va a ser hidrofílica y unas colas que van a ser hidrofóbicas. Las colas están compuestas de ácidos no polares y de ácidos grasos, que son no polares, y la cabeza hidrofílica va a ser polar. Esta estructura inmediatamente va a generar la formación de la membrana tal y como la conocemos. Normalmente, cuando tenemos una célula, va a estar rodeada por agua. Incluso en los eucariotas celulares hay un líquido intersticial
Este líquido intersticial es débilmente salado y va a rodear a las células normales. En el agua, los fosfolípidos o esta estructura que ustedes tienen en pantalla, espontáneamente se va a acomodar en una bicapa de fosfolípidos. O sea, naturalmente, ellos van a adquirir la posición que ustedes pueden observar. Entonces, dentro de esta posición, las cabezas hidrofílicas que ustedes están observando van a formar enlaces de hidrógenos con las moléculas de agua del exterior, y las colas que son hidrofóbicas se van a agrupar entre ellas. Hay varias cosas que van a afectar esta dinámica. Vean que entre los fosfolípidos no existen enlaces y la temperatura corporal es una de las cosas que podría afectar la fluidez de las membranas. Y esto también, esta fluidez de membrana es súper importante porque va a permitir que haya descargas o haya salida de materiales, va a permitir que haya absorción de materiales, va a permitir que las membranas se logren combinar y va a permitir también que la forma celular no sea tan rígida y que esta forma celular esté cambiando constantemente. El colesterol y la saturación de estos ácidos grasos son las dos cosas que van a ayudar a estabilizar las membranas. Estas dos situaciones van a reducir la fluidez en temperaturas más altas y van a aumentar la fluidez a bajas temperaturas. Que cuando hablamos solo de los fosfolípidos sería lo contrario. Esto ayuda a que las situaciones se compensen. El colesterol definitivamente va a ayudar a reducir la permeabilidad de las membranas y da un mayor control de las sustancias que van a estar entrando y saliendo de las células. Aquí pueden observar dos imágenes, una donde tenemos los ácidos grasos más saturados, entonces esto genera menos fluidez, y donde están los grasos más insaturados, generando una fluidez mayor. Cuando hablamos de transporte, este ambiente hidrofóbico que existe en las colas de esta bicapa fosfolípida, claramente va a generar que las moléculas hidrofóbicas puedan difundirse fácilmente a través de la membrana. Pero las que no son hidrofóbicas van a tener severos problemas para poder atravesar las membranas o las moléculas que son hidrofílicas. Eso quiere decir, al no poderse, que el movimiento de estas moléculas va a necesitar de ayuda. Y esa ayuda va a ser otorgada por todas esas proteínas que están asociadas a esa bicapa de núcleos. Entonces, aquí es donde entra la importancia de todas estas proteínas o estas moléculas que son parte de esta bicapa o que forman parte de esta bicapa de lípidos en la membrana plasmática. Entonces, básicamente vamos a tener 5 categorías principales. O sea, por supuesto existirán muchas otras, pero con fines de este curso vamos a tener, vamos a establecer 5 tipos de proteínas o categorías de proteínas. Una va a ser las enzimas. Vamos a tener proteínas de reconocimiento, vamos a tener proteínas de transporte, proteínas receptoras y vamos a tener proteínas de conexión. Todas o de adherencia. Todas esas ustedes las pueden observar en esa figura. Y entonces comenzamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, las glicoproteínas, que son proteínas de membrana, que llevan grupos de hidratos de carbono en la superficie externa del miembro. Estas usualmente funcionan muchísimo para reconocimientos. Otra de las proteínas clásicas es una, como la que tenemos en el medio, más morada hacia la parte de abajo, que son las enzimas, que estas ayudan a promover las reacciones químicas que sintetizan o rompen las moléculas biológicas. Les decía que las glicoproteínas colaboran muchísimo en lo que es el reconocimiento de otras proteínas, y estas usualmente, como lo ven ahí, están proyectadas hacia la superficie externa de la membrana, y esto es lo que normalmente nosotros llamamos como etiquetas de identificación de las células, y son muy específicas. Esas glicoproteínas pueden reconocer
sitios muy específicos y hacer que la célula actúe para funciones muy particulares. Entonces, la otra proteína que tenemos es la proteína de transporte, que lo pueden ver completamente opuesta en el diagrama que tienen, que básicamente es un canal en la bicapa y da un movimiento regulado de moléculas hidrofílicas a través de la membrana. Recuerden que estas moléculas hidrofílicas tendrían muchísimos problemas para poder atravesar esa estructura. Y algunas forman poros o canales. Estos pueden ser abiertos, cerrados, o sea, eso hay diferentes modalidades, diferentes estructuras que pueden conformar y otras enlazan sustancias y las conducen a través de la membrana. Estas moléculas o estas proteínas de transporte en algunas ocasiones pueden requerir energía. Las otras proteínas que tenemos son las proteínas receptoras, que es como la molécula que ustedes ven en puro medio, la proteína está grande. Estas proteínas receptoras, la mayoría de las células tienen muchos tipos que van a atravesar la bicapa, o sea, estas proteínas van de lado a lado en la bicapa. Cada una tiene características que vinculan a un sitio específicamente a una molécula mensajera. Entonces ustedes pueden ver que estas moléculas tienen un sitio de unión, que es un sitio que es sumamente específico. Entonces, y eso vincula con una molécula que trae un mensaje para la célula. Y el enlace es el que activa esa proteína. Aquí es donde vamos a tener dos tipos o dos posibilidades de acción de estos mensajeros. Puede tener una acción directa del receptor. Entonces, algunas proteínas del receptor actúan como receptores y canales iónicos como transportadores. Y la molécula, el mensajero, que es ese puntito rojo que ustedes ven ahí, causa la abertura de la misma molécula. Y tenemos otras que son acciones indirectas, que la molécula del mensajero llegan, actúan sobre la proteína, pero esa activa una cascada de reacciones. No es como el caso anterior, donde activa directamente la proteína con la que tiene contacto, sino esta activa una cascada de reacciones, una serie de reacciones, y estos tienen un impacto sobre otros lugares dentro de la célula, que incluso esos otros lugares podría ser otra proteína transportadora que ya entonces me podría permitir el paso o el avance de algún ion o de alguna molécula hidrofílica, que es de lo que estamos conversando normalmente. Y las otras proteínas, que son las proteínas de conexión, que es la que pueden ver más hacia el lado de la glicoproteína en el diagrama, que estas sirven, o de adherencia también, estas proteínas sirven mucho de anclaje de la membrana celular. Algunas ayudan a mantener la forma celular y vinculan la membrana con el citoesqueleto. Recuerden que habíamos conversado que no podemos pensar en la célula como un interior completamente vacío, como un espacio completamente vacío, sino que tenemos toda una serie de conjunto de moléculas, y el citoesqueleto es una de las estructuras que habíamos hablado de diferentes tipos de moléculas que conforman el citoesqueleto. El citoesqueleto es una de las estructuras más importantes y que dan forma a esto. Entonces, estas moléculas se unen en estas proteínas de conexión o en estas proteínas de conexión que se encuentran en la membrana. Y la otra función dentro de estas proteínas de conexión o proteínas de adherencia es conectar las diferentes células para ya formar un tejido. Recuerden que no tenemos una célula completamente aislada en el medio, sino que esta célula normalmente va a formar parte de un todo donde tenemos diferentes células que se están comunicando. A grandes rasgos, esta sería la estructura y estos son los tipos de proteínas que conformarían una membrana plasmática, y a partir de ahí se daría el intercambio de sustancias entre la parte externa y la parte interna de la célula, incluso entre diferentes compartimentos que tenemos, porque recuerden que la membrana o esta estructura no solamente forma la membrana plasmática, sino además forma las membranas de todo aquel sistema endomembrana del que conversamos en la anterior clase. Entonces, por ahora cumplimos con esta primera pregunta y esta sería la información que quería brindarles. Muchas gracias.